la sesión. Déjame bajar la mano aquí. Perfecto. Voy a hacer unos ajustes acá técnicos y ya vamos a iniciar de lleno. Buenísimo. ¿Están listos para iniciar? Primero que nada, déjenme saludarles a todos los asistentes. Ya está grabando, estoy grabando aquí, todo está en perfecto orden. Ahora sí estamos listos para iniciar. Es la primera transmisión que hacemos desde unas nuevas oficinas en Playa del Carmen, así que con toda la buena vibra para que todo salga de lo mejor y salga como tenga que salir, porque a veces, como bien dice el tema de hoy, ¿cómo hago para que suceda lo que quiero que suceda? Entonces, a veces queremos que suceda algo, pero ocurren otras cosas. Precisamente en eso va el tema de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se conectan acá. Veo que están de distintas partes de la República Mexicana, inclusive desde fuera de la República Mexicana. Eso me emociona porque energéticamente estamos haciendo una gran red. Entonces, ¿cuál es el compromiso de hoy? Por favor, y que me permitan compartir un conocimiento que adquirí y que para mí fue de gran valor, y ahora ya una vez habiéndolo adquirido, haciéndolo intrínseco en mí, implementado, me permito compartirlo, me permito esbozarlo, precisamente por un principio de aprendizaje que le aprendí, literalmente, valga la redundancia, a Jim Quick, que es aleccionar, es decir, compartir el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo con otras personas nos hace que en vez de que nos quede quizás un 50, un 60, cuanto mucho por ciento del aprendizaje, pasemos un 80 o hasta un 90% del aprendizaje que hemos tenido. Entonces, precisamente por eso surgen estos encuentros de valor. Es compartir desde mi parte, desde mi esposa, desde personas invitadas que tenemos agendadas a lo largo de este año, a este espacio de encuentros de valor. Entonces, muchísimas gracias por conectarse hoy. Te reconozco que estás aquí, pudiste haber estado haciendo otras cosas, o como bien Rodo ahí está terminando de entrenar, a lo mejor en cualquier otra actividad, pero hiciste la elección de conectarte el día de hoy, y eso es de mucho valor. ¿Por qué? Porque eres del pequeño porcentaje, pero que va en incremento cada día, de las personas que se permiten aportarse valor a sí mismos, es decir, invertirse a sí mismos en capacitación, en información, en conocimiento, en aprendizaje completamente. Entonces eso es de mucho valor, te lo agradezco y te aplaudo por ello, así que también felicítate tú también por estar aquí y por tomar esta iniciativa. Bien, ¿quién es mi nombre? Algunos de los que están acá me conocen, el que no me conozca, mi nombre es Franklin Silva, soy venezolano, tengo 36 años de edad, próximamente 37, y estoy aquí simplemente compartiendo desde un área que me fascina, que es la creación de realidad propia. En ese transitar de vida que he tenido como profundizando en cómo se comporta el ser humano, cómo hace para crear la realidad, me topé o me encontré esta información que es de mucho valor, y por eso después de implementarla, y la sigo implementando y aprendiendo, no quiere decir que porque lo hago una vez ya está, ahora me permito compartir contigo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que te quedes hoy simplemente con el derecho, con la herramienta para que te permita crear una realidad distinta. Una realidad que se alinee con la que tú quieres que sea. No necesariamente con la realidad que te está mostrando afuera la vida. Tú tienes el poder de transformarla, tú tienes el poder de vivirla, de persuadirla. Precisamente ese es el compromiso que tengo hoy. Este espacio está gestado con una finalidad. Pero yo necesito saber cuántos de ustedes están en conocimiento de que puedes crear tu realidad, de que puedes cambiar la vida que estás llevando. ¿Cuántos de ustedes escriban yo, por favor, en el chat, lo que están conscientes de que sí puedes cambiar tu realidad? Gracias, Rui. De que tú tienes el poder de vivir una vida distinta. Mi bella esposa, lo vivimos día a día. Mari, buenísimo. Rodo, Gabo, perfecto. Osneida, Beatriz, claro. Qué bueno que participan desde ese punto. Eloísa, buenísimo. Porque ese es el primer punto, ese es el primer paso. Si no somos conscientes de que en nosotros habita el poder de poder transformar la realidad, de poder cambiar la realidad que estamos viviendo para una mejor, evidentemente, todavía no conozco a alguien en sano juicio, bueno, ya no sé ni qué es sano juicio, pero que se atreva o que quiera cambiar una realidad para peor. Evidentemente no, por lo menos no de forma consciente. Discúlpame que golpeé el micrófono acá. Entonces, ese es el primer punto. Qué bueno que estás consciente ahí.
Te voy a pedir, por favor, de que cada vez que haga una pregunta, en la medida de lo posible, contesta. Gracias, Rebe, por contestar. Porque esto hace que la energía se vaya retribuyendo. De lo que sale de aquí para allá, también regrese para acá y te mantenga atento y presente. De manera preconsciente, si tú no participas cuando yo hago una pregunta, el inconsciente puede estar invalidando eso. Y por ende, si yo hago una pregunta incluyente en la cual tú vas a obtener un beneficio y al tú no participar, estás diciendo de manera inconsciente que no vas a participar, que no eres partícipe, que no formas parte, y eso te excluye de los resultados que vamos a tener, la diferencia de las personas que sí participen. Así que de todo corazón, haz lo que esté a tu alcance, a menos que tengas alguna, estés inhabilitado, inhabilitada por tema logístico, no sé, vayas manejando o algo. Pero de resto, por favor, tómate el tiempo de responder cada vez que hagas las preguntas para que hasta tu preconsciente pueda validar cada una de las actividades que vamos a vivir. Bien, muchísimas gracias. Entonces, a todos los que dijeron yo, a todos los que están conscientes de que sí podemos transformar la realidad, sí podemos crear una realidad distinta a la que tenemos, o por lo menos la realidad que deseamos de lleno, les digo que creo que están en el lugar adecuado. Hoy vamos a abrir un espacio, o abrimos o aperturamos este espacio precisamente para eso, para darnos la oportunidad de gestar una nueva realidad, de gestar una forma en la que a través de herramientas puntuales, información específica, y aplicando esa información, ese conocimiento, tú puedas lograr alcanzar que suceda lo que tú quieres que suceda, o por lo menos lo más cercano a eso, porque hay muchos factores que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces, vamos a hacer algo. Estamos listos para iniciar. Yo quiero iniciar por una parte que me acompaña dentro de mi filosofía de vida, porque me ha mostrado que es la manera adecuada de abrir el campo de las posibilidades infinitas, de no quedarme dentro de mi pequeño contexto, sino de expandirlo cada vez más. Y esto te lo digo a tono de filosofía de vida. Entonces, por eso vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta en este caso? La primera pregunta: ¿por qué sucede lo que sucede? Esta es la primera pregunta. ¿Y por qué crees que sucede lo que sucede? Hoy conoceremos un poco más de este tema. Poco a poco vamos a ir profundizando, pero antes voy a pedirte que me escribas por favor en el chat. ¿Por qué crees que sucede lo que sucede? Así, la primera respuesta que venga a tu mente. ¿Por qué crees que sucede lo que sucede en tu vida? Tenlo presente y de manera muy simple, compártenos en el chat para saber cuál es la percepción que tienes tú hasta este momento de lo que está ocurriendo en tu vida. Y mientras tanto, o sea, lo que tú consideres, escríbelo, compártelo en el chat para nosotros darle contexto a todo esto. Mientras voy a ir comentando que la finalidad de este taller, ¿cuál es? Es cómo vamos a hacer para alcanzar lo que quiero que sea. Porque ya lo creé consciente o inconsciente, porque es mi creación, perfecto. Lo vamos creando mediante nuestras decisiones, muy buena. Consecuencia de nuestras acciones, es totalmente válido. Creo que la mayoría de lo que vivo, lo vivo para que aporte a mi vida. Eso está muy interesante. Qué profundo, qué buenos mensajes. Perla, buenísimas noches, qué bueno que estás por acá. Me sucede lo que sucede porque yo lo genero. Perfecto, un sentido de responsabilidad. Hola Fran, hola Vane, buenas noches. Hola a todos. Pienso que las cosas pasan por la cadena de decisiones que voy tomando. Qué buena, qué buen tema. Sucede cuando lo deseamos. Sofía, está interesante la parte del desear. Solamente te agrego, y lo vamos a ver en este esquema, que no solamente el deseo, hay otros factores. El deseo principalmente, pero no necesariamente si lo deseamos sucede. Hay muchas cosas que deseamos y que no suceden, y hoy vamos a ver precisamente por qué. Porque estoy preparada para esa situación. Eloísa, está excelente esa frase, ¿no? Porque estoy preparada para que suceda. En algunas ocasiones inclusive nos pasan cosas que no estamos preparados, pero sí nos hacen preparar. Es decir, quizás estamos listos para asumir un reto de ese tipo, pero no necesariamente tenemos la preparación. Porque si estuviéramos preparados, ya supiéramos qué hacer literalmente en esa situación. Y la mayoría de las situaciones que nos expanden, que nos hace salir de esa zona de confort, no por salir, sino por hacerla crecer, son situaciones que no sabemos ni siquiera cómo reaccionar. Pero en el proceso, en el aprendizaje, en el correr ese proceso, nos atrevemos a conocer más de nosotros, a descubrir más de una parte oculta que ya habita en nosotros y que quizás anteriormente no teníamos
ese poder de acceder a esa información y ese aprendizaje nos genera la fórmula mágica, esa fórmula mágica que muchos coaches venden por ahí. Es mi vibración, eso es correcto, es tu vibración, hace que resuenes, es decir, que emanas y que recibas en función de eso. Sucede por mis creencias y mi miedo, perfecto, está bien. No necesariamente el miedo, también hay otras cosas ahí, hay el amor como energía creadora. Qué buena reflexión, Rebeca. Porque yo creo mi camino, eso está muy buena, Jacqueline. Así es una gran frase. Voy a estar tomando un poco de agua, me hidrato, suelo deshidratarme mucho cuando estoy en las capacitaciones, por si ven que me muevo mucho aquí con el bote de agua. Voy a ponerlo aquí abajo inclusive. Bien, entonces, buenísimo. ¿Qué va a ocurrir? Osneida, sucede para dejarnos enseñanza. Buenísima reflexión, Osneida. Sucede para dejarnos enseñanza. Precisamente eso es un sentido de responsabilidad que vamos a ver en este acompañamiento. Porque hay dos tipos de enseñanza. En distintas situaciones estamos trabajando, tenemos que trabajar, pero hay unas donde tenemos que trabajar nosotros hacia adentro y hay otras donde tenemos que trabajar hacia afuera. Son dos cosas distintas, precisamente hoy vamos a ver cuáles son esos dos tipos de situaciones y cómo nosotros podemos identificar cuándo el trabajo es hacia adentro y cuándo el trabajo es hacia afuera. Siempre vamos a trabajar, eso es tenerlo presente desde el principio de responsabilidad, eso sí. Entonces, ¿qué debo estar haciendo o dejar de hacer para lograr lo que quiero? Y fíjense que esto lo puntualizo aquí. Hacer o dejar de hacer, que mucha gente lo deja a un lado el dejar de hacer. Se focalizan tanto en el hacer, que tengo que hacer, que tengo que aprender, que a veces dejamos a un lado algunas cosas. Tener tantas ganas de alcanzar algo en la vida y a pesar de todo sentimos que la vida puede convertirse en un enemigo o en un amigo muy rudo. No sé si les ha pasado. Porque la vida a veces nos pone a prueba y dudamos de lo que estamos haciendo o de lo que somos capaces de hacer incluso. ¿Qué quiere decir todo esto? En el objetivo de este encuentro, nosotros tenemos la libre voluntad, la capacidad de decidir, manipular nuestra libre voluntad. Vámonos metiendo en el tema. De influenciar nuestra realidad y de afectarla de forma que logremos cambie su historia y quizás ocurra lo que quiero que ocurra. Y lo dejo abierto, fíjense que digo quizás, no necesariamente lo que quiero que ocurra va a ocurrir. ¿Por qué dejo abierto el quizás? Ya vamos a ver por qué. Porque hay un contexto, hay un compendio de cosas, de realidades, que van a influir directamente en el resultado que yo estoy teniendo en mi vida. Van a fluir de manera directa. Hoy vamos a conocer un poco más de cada una de esas para que evidentemente nos permitamos hacernos conscientes y desde ese hacernos conscientes podamos simplemente cambiar la realidad. Cambiar la realidad que creo que es por la realidad que es simplemente. Bien, ajá, Caro, te leo por acá para leerlos a todos. Es un fenómeno que está presente en nuestra vida diaria. Sí, es correcto, el crear la realidad está presente en nuestro día a día e inclusive desde el presente creamos todo hasta el pasado. Ya van a entender por qué esta analogía. Entonces, ¿cuál es mi compromiso? Lo ratifico. Me encanta iniciar teniendo muy claro cuál es el compromiso para saber si estás a tono con eso y si resuenas con eso para que por favor me prestes tu atención y nos acompañemos durante este tiempo que vamos a estar aquí. Es aportarte las herramientas para que puedas acercarte mucho más a lograr la posibilidad de lo que quieres que sea. Si te interesa, vamos por eso. Eso sí te lo digo hoy. Vamos por eso, ese es el compromiso mío que tengo contigo el día de hoy. Escriban por favor en el chat cuántos de ustedes quieren acceder a estas herramientas hoy. ¿Cuántos de ustedes quieren de verdad acceder a estas herramientas para que te acerques lo más exacto posible a crear lo que quieres que ocurra, literalmente? Gracias, Rui, Gabo, Perla, buenísimo. ¿Quién más? ¿Quién más quiere las herramientas? Eso es para saber si están aquí y saber si estamos al unísono. O sea, si eso es lo que quieres, creo que estás en el sitio o en el momento adecuado para estar. Por algo llegaste acá, diría. Vane, buenísimo. Mónica. Bien. Qué bueno. Qué bueno que están acá. Entonces, simplemente vamos a darle continuidad. Vamos a iniciar de una vez este tema porque la verdad es que está bien, ¿cómo le diría? Nutrido. Está bien equipado, trae bastante contexto que vamos a trabajar.
Mi compromiso es condensar la mayor cantidad de información dentro del lapso de tiempo posible. Lo más probable es que lo hagamos en 2 sesiones, pero voy a hacer todo lo posible para dejarlo la mayor cantidad de información en esta primera sesión. Vamos a iniciar. Primero que nada, vamos a hablar de unas notas importantes. Eso te lo pido de todo corazón y esto precisamente es para ti. ¿Cuáles son las recomendaciones? Para que saquemos el mayor provecho de este encuentro, alejarnos un poco. Primero, que tengas donde tomar nota. Eso es importante, que tengas un sitio donde tomar nota, porque quizás esos actos de conciencia que se generan a veces en nosotros, esos actos de conciencia que surgen y nos dicen precisamente, oye, esto es muy importante, debemos anotarlo. Porque quizás se te va dentro del proceso, se te va la opción, se te va la alternativa, se te va la viabilidad de estar presente en ese momento y luego se te pasa y no generas una trascendencia. Entonces, toma nota de todo lo que puedas en este acompañamiento, lo que creas que es de valor para ti. Oye, tengo la cámara encendida. Ah, sí, es que estoy aquí un poco confundido porque vi que algo estaba como que descuadrado, pero ya, creo que ya se coordinó. Bien, entonces, ¿qué otra cosa? Por favor, por un momento, por esta hora y tanto que vamos a estar juntos, aléjate de las redes sociales, aléjate del WhatsApp, o sea, déjalo ahí un momento, no va a pasar nada, a menos que tengas alguna premura que atender, pero de resto no va a pasar nada. Entonces, dejemos todo esto fuera y por favor date la oportunidad de concentrarte, así como está la persona, de concentrarte contigo, de simplemente aperturarte a algo, a percibir una información que puede ser de valor, que va a ser de valor, pero como siempre te pido, por favor, no me creas nada en lo que yo te digo. Simplemente date la oportunidad de tú implementarlo, de tú llevarlo a cabo, de tú ejecutarlo y que la realidad te hable por sí y que tú te valides si eso funciona o no. Y si no funciona, no pasa nada. Déjalo ahí. Bien, entonces, así podremos acceder a la mayor cantidad de información. Entonces, vamos a empezar de lleno. Esta pregunta es maravillosa. Este encuentro lo inicio con esta pregunta porque me parece maravilloso. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué sucede lo que sucede? Aclaremos las posibles respuestas a esta pregunta. Quizás pudieran pensar de que esto es suerte, bien sea buena suerte o mala suerte. Ah, te pasó algo y no, eso es buena suerte o no, eso es mala suerte. Entonces, dejar nuestra vida como si fuera algo al azar, creo que no es la respuesta correcta. ¿Qué otra cosa pudiera ser? Destino. Ah, no, es el destino que me pasará así. Está perfecto. Pero si dejamos todo en manos del destino, estaríamos negando o no reconociendo nuestro libre albedrío, que ese es un punto bien profundo. Hoy tocaremos un poco de eso. Creo que es un tema para profundizar muchísimo más. Porque yo lo hice. Muchos dijeron aquí, hablaron de responsabilidad. Soy responsable. ¿Es mi culpa o mi logro? Eso pudiera ser también. Muchos acá respondieron eso, en un sentido de responsabilidad. Y no escapa, no se exime esa parte de la responsabilidad. Porque el otro me lo hizo, sentido de victimismo. Cuando estoy en un estado de víctima, no porque tú, no porque aquel, y hablamos hacia afuera. Entonces, por eso, una de las enseñanzas más grandes que he tenido en la vida y la comparto con la mayor cantidad de personas es hablar en primera persona, hablar de mí, hablar desde mí, no desde aquel, desde los otros, desde que somos, sino hablar de mí, porque desde ahí hablo de mi percepción del mundo y puedo hacerme consciente. Cuando yo hablo desde otro, puedo justificar inconscientemente un acto que yo esté haciendo. Pero cuando hablo de mí en primera persona, se activa la escucha y generamos actos de conciencia. Y ahí empieza una transformación maravillosa. Entonces, ¿por qué? Salir del victimismo, uno, hablar en primera persona. No hablar del otro, de aquellos, de somos, no, de yo, de mí directamente. Hoy te encuentras desde las distintas áreas de tu vida en una situación. Eso quiero que lo veas, desde las distintas áreas de tu vida. Hay una realidad que tienes en la salud, que tenemos en la salud. Hay una realidad que tenemos en el amor, llámese amor a todo tipo de relación humana. Cómo nos estamos relacionando, no solamente de pareja. Y hay una relación que tenemos respecto al dinero. Todo se basa en relaciones. Cómo nosotros nos estamos relacionando desde cada uno de estos pilares. Te aseguro que eliges cualquier situación de tu vida, cualquier sea la situación de tu vida que tú elijas ahorita y está dentro de estos 3 pilares, porque son los pilares que rigen la vida.
Entonces, de estos pilares se deslindan todas las realidades posibles. Todas las realidades que tú puedas pretender están englobadas, están enmarcadas dentro de alguno de estos tres pilares. Salud, dinero y amor. Ahora, eso es lo que tienes, pero el tema propuesto es lograr persuadir, vamos viendo los conceptos que se agregan, persuadir para que logres asimilar por qué esta situación o estas relaciones que tienes te estás dando esos resultados. Desde el primer concepto, desde el primer momento que nosotros logramos persuadir la realidad, es decir, hacernos conscientes de ciertas cosas para llevar a que cambie, nos permite entonces que obtener resultados distintos en las relaciones, tanto en el amor, tanto en el dinero o en la salud. Entonces, esa es la finalidad que vamos a tener hoy. Te vas a llevar herramientas para persuadir en esa realidad. Ahora bien, la respuesta a esta pregunta que acabamos de ver, ¿por qué sucede lo que sucede? Dentro de estas realidades, salud, dinero y amor, es la forma de relacionarnos, ¿por qué es? ¿Cuál es la respuesta directa? Y ahora vamos a entrar en un tema que es medular dentro de todo este proceso. Ahí está la respuesta. Esto habla del por qué yo, del por qué tú y del por qué él. Ya te voy a contextualizar cada uno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a cerrar el botecito porque suena mucho. Suena mucho. ¿Qué quiere decir simplemente esto del por qué yo, del por qué tú y por qué él? Cuando hablo del por qué yo, hablo de mí. Es decir, de la parte individual, de la parte personal. Cuando hablo del por qué tú, ¿de qué estoy hablando? De afuera, de mi entorno, de mi contexto, de lo que está fuera de mí, es decir, del otro. Y cuando hablo de él, hablo de la divinidad. Hablo de Dios, como quieras llamarlo. Yo, para efecto de este encuentro, lo voy a llamar como considero llamarlo, que es Dios. Dios, universo, energía, Yoda, luz, mar cósmico, Taita Inti, como quieras llamarlo, lo que sea que represente una fuente creadora, conciencia universal, como tú quieras. Yo lo voy a llamar Dios, así que tú, cuando escuches la palabra Dios, ya tú le das el igual que corresponde de acuerdo a tu sistema de creencia. Entonces, partamos de ese hecho. ¿Pero qué quiere decir de por qué yo, por qué tú y por qué él? Individual, el del otro y el divino. Esas tres. ¿Qué son todos estos? Hablamos de voluntad. Es decir, existen tres voluntades que afectan directamente mi realidad, es decir, tu realidad, la realidad de cada uno de nosotros, tanto en la vida, ya sea en la salud, el dinero o el amor. Estas tres voluntades afectan o persuaden estas tres áreas maestras de vida, salud, dinero y amor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablo de estas voluntades, ¿de qué hablo? Ya dijimos del por qué yo, del por qué tú y de por qué él, a qué se refiere cada uno de ellos. En cada una de estas áreas se ven inmersas las tres voluntades. Pero vamos a hablar de la voluntad en función de cómo tú te relacionas con cada una de ellas. Y eso repercute evidentemente en la realidad. ¿Qué es la realidad? Lo que sucede en tu vida. Todo lo que ves de aquí para afuera o lo que percibes de la realidad a través de tus sentidos está dispuesto o está agrupado por la relación que tienes con cada uno de estos entes. Cómo te relacionas con la voluntad individual, cómo te relacionas con la voluntad del otro y cómo te relacionas con la voluntad divina. Esto quiero que lo vayamos englobando, verlo asimilando hasta ahora desde esas tres áreas, que vayamos disgregando que existen tres tipos de voluntades y las tres persuaden la realidad que yo estoy teniendo, la realidad que yo estoy viendo reflejado fuera de mí. ¿Ok? ¿Cómo se relacionan contigo estas realidades, perdón, estas voluntades? Esto te afecta en tu familia, esto te afecta en la relación con el dinero, esto te afecta en la relación con el otro, en la relación con tu familia, con tu relación de trabajo, con tu vecino, con cada una de las relaciones que tengas en tu entorno y en tu relación. Esto te afecta directamente, te influye. Ahora, también está la voluntad del otro. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo,
si yo estoy con mi esposa o si tú estás en una relación de pareja, no necesariamente tu voluntad individual es la responsable directa de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que influye la voluntad del otro. Por más que tú tengas una voluntad individual, la otra persona tiene su voluntad individual y en conjunto co-crean una realidad. ¿Qué quiere decir? Que hay circunstancias en las que la voluntad del otro persuade en tu realidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Por favor, colócame en el chat si vamos asimilando hasta este entorno. Esto nada más es para contextualizar lo que vamos a ver más adelante, lo que vamos a entrar en profundidad. El único que lo está asimilando es Rui, por lo que veo. Ah, no, ya. Mónica. Rebe. Buenísimo. Brenda, buenas noches. Estás enviando el mensaje en privado, mi amor. Coloca arriba para todos, para que le llegue a todos. Y Marcelo está rayando un poco aquí. Vamos a mover la pantalla. Permítame cambiar un poco esto. Anotar. Borrar. Borrar todos los dibujos. Bien. Perfecto. Seguimos entonces. Qué bueno, entendido. Bien, vamos a seguir adelante. Voy a mover esto acá nuevamente. Perfecto. Entonces, luego está qué. Gracias, Sofía. Gracias, Ari. Luego está qué parte. ¿Qué parte de la voluntad sigue? La voluntad divina. La voluntad divina. ¿Es la voluntad de Dios o la divina providencia? Podemos llamarlo de cierta manera. Esa voluntad te está afectando o afecta directa e indirectamente tu realidad. Y el que diga que no, porque también es válido que tengan esa percepción, solamente les voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros decidimos dónde y cuándo nacemos? ¿Algunos de los que están acá presentes decidieron de manera consciente dónde y cuándo nació? Abro la pregunta. Si alguno me dice que sí, por favor, abrimos el espacio porque me encantaría conocer por qué o cómo accedió a esa información. Desde mi percepción, gracias Sofía, desde mi percepción, creo que hay dos voluntades que se involucran ahí. La voluntad de mis padres, obviamente, hasta donde yo sé, no, yo tampoco. La voluntad de mis padres, porque hicieron una elección consciente, o no, de concebirme, y evidentemente la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, Carolina, primero, pero la voluntad de mis padres también. Porque tengo amigos, inclusive, que ellos eligieron no ser padres. Evidentemente, biológicamente están aptos para hacerlo, pero conscientemente o mentalmente ellos eligieron no hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay dos voluntades presentes que rigen sobre mi divinidad y la de mis padres. Es decir, la voluntad divina, la voluntad de él y tú, es decir, del otro, mis padres y Dios. Entonces, vamos bien hasta ahí. Eso es solamente para contextualizar. Esa pregunta es como para contextualizar lo que vamos a ver más adelante. Entonces, quedamos claros hasta ahí, hasta este paso que vamos. Vamos a seguir más adelante porque esto apenas es el abreboca. Si nosotros, estas tres voluntades, evidentemente, en resumen, ¿qué hacen? Están ligadas y relacionadas directamente con tu realidad. Con tu realidad están ligadas estas tres voluntades. Ahora, abrimos el campo de las posibilidades con otra pregunta. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Qué hacer para cambiar mi realidad? Esa es la pregunta. Suena interesante, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes quisiera la respuesta a esa pregunta? ¿Qué hacer para cambiar mi realidad? Vamos a revisar un poco, porque ya aquí hay respuesta. Desde lo que hemos visto hasta ahora hay respuesta. Vamos a revisar un poco. ¿Tú puedes controlar la voluntad de Dios? Es la pregunta. Algunos de los que están aquí pueden controlar
la voluntad divina? Es pregunta. No, perfecto. No, claro. Qué bueno. Creo que estamos al unísono. Si alguien me dice que sí, por favor, cambiamos aquí, le abrimos la cámara y el micrófono porque me interesa saberlo. Me interesa conocer esa posición. No creo. Perfecto. Bien. Ahora, gracias, Moni, también, Yosnei. Ahora, ¿tú puedes controlar la voluntad del otro? Controlarla. Fíjense el término que estoy utilizando. Es controlarla. O sea, total control de la voluntad del otro. Sí. A ver, está buena esa. Miren, una cosa es persuadir e influir, pero controlar la voluntad del otro, Perla, vamos a ver, y Rubio, vamos a tener que compartirnos ese detalle de cómo hacerlo. Una cosa es persuadir, entonces no. Porque una cosa, no, ok, Rubio, perfecto. Sí. Miren, persuadir sí es viable, por supuesto, está dentro de este concepto, pero controlar por completo la voluntad del otro, wow, a menos que haya unos poderes ahí, pero sin embargo, a través de los poderes que puedas tener, de la información, del acceso a esa conciencia que te permite llegar allá, estarías persuadiendo, mas no la diriges tú completamente. Entonces, eso es lo que quiero, porque si la dirigieras tú completamente, la voluntad del otro, el otro pierde la voluntad individual. Y no sé qué pudiera pasar dentro de ese fenómeno. No conozco todavía alguno que pueda o que esté dentro de ese contexto. Entonces, quedamos. La voluntad divina, no podemos controlarla, no existe el alcance de controlarla. La voluntad del otro, no. ¿Qué nos dice todo eso? Que a veces, y entiendas esta parte, a veces solo puedes controlar tu voluntad, pero no la del otro, ni mucho menos la de Dios. ¿Y por qué digo a veces? Ya vamos a ver por qué. Tanto la persuasión, leo un poco acá, y el cambio, de cierto monto, pudiéramos condicionar ciertos comportamientos en el otro, a mi parecer. Sí, es correcto, es perfectamente válido, existe la sugestión inclusive como una herramienta totalmente válida, y dentro de un proceso de vida, lo que estamos de este lado del escenario, por decir, lo que estamos de este lado simplemente nos atrevemos a mostrar nuestro proceso de vida. Esa es la gran diferencia. Todos aquí somos coach. Todos tenemos la posibilidad de aportarle a otra persona en algún área de nuestra vida. Porque todos aquí tenemos dones y talentos. La diferencia es que algunos nos damos la oportunidad de compartirlo y otros no. Entonces, la persuasión es parte, la sugestión es parte de una herramienta, ya sea para bien o para mal, pero es una herramienta brutal dentro de acompañar, dentro del proceso de crecimiento del ser humano. Entonces, ya sabemos que lo que tú haces, o sea, lo que yo hago, persuade. Puedo persuadir la voluntad de Dios y la voluntad del otro. Puedo persuadirla, mas no puedo controlarla. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a hacer una especie de resumen de esto que vamos en niveles de persuasión. Que tu realidad está afectada. ¿Por qué está afectada? Directamente por tu voluntad individual, por las decisiones que toman, así como lo escribió por acá Vanessa, si no recuerdo, creo que lo leí, las decisiones que tú tomas todos los días, en cada momento estamos eligiendo, estamos decidiendo. Eso de manera directa. Y de manera indirecta, ¿qué afecta? Las decisiones, como tú afectas la voluntad de Dios y la voluntad del otro. ¿Qué quiere decir? De manera directa lo que tú decides sobre ti. Y de manera indirecta, tus decisiones por la voluntad de Dios, cómo afectas tú a la voluntad de Dios o cómo influyes en la voluntad de Dios y cómo influyes en la voluntad del otro. Evidentemente todo surge de las decisiones que hacemos, como bien lo compartió aquí Vanessa. Para cambiar la realidad, evidentemente tenemos que cambiar decisiones. Precisamente sobre eso nos vamos a basar hoy, pero desde un paradigma distinto, o por lo menos mi intención es eso. Adicionalmente se suma lo que el otro decide hacer, decir o pensar de esa realidad. Es decir,
La realidad que tú estás teniendo hoy, que la afectas con tus decisiones, se suma lo que el otro quiere sobre ti o lo que el otro influye en ti. Interno, externo, divino. Vamos a llamarlo de esa manera. Yo influyo de manera interna, soy influido de manera externa y soy influido de manera divina. Y hago la separación, no le digo a lo divino externo nada más porque no estamos hablando del mismo nivel, si estamos todos en la misma sintonía. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta inicial, porque sucede lo que sucede. ¿Por qué sucede lo que sucede? Vayámonos más a profundidad. ¿Con qué voluntad? Evidentemente, ¿cuál es la voluntad que tenemos el control? La voluntad individual. Entonces, no vamos a invertir tiempo, energía en la voluntad del otro, porque sería algo efímero, querer cambiar nuestra realidad a través de la voluntad del otro. Y evidentemente no vamos a poner tiempo, energía ahorita a focalizarnos en forzar cambiar la voluntad divina, porque estamos hablando de un poder totalmente distinto, ¿no? La palabra poder no es la adecuada, pero estamos hablando de un contexto distinto. Entonces, ¿qué me refiere todo esto? ¿Que dónde voy a poner foco atencional? En mí. Vamos a trabajar entonces cómo nosotros podemos trabajar, mejorar la voluntad personal, es decir, la individual. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué corresponde? Trabajemos en lo que corresponde. Lo que corresponde trabajar, mi voluntad individual. La voluntad individual es con la que controlas, la que está bajo tu alcance, bajo tu poder de poder transformar, modificar, hacer o deshacer. Entonces vamos a focalizarnos en esa. Con tus decisiones, ¿qué controlas? Así como lo comentaba Vanessa acá. Controlamos tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Abramos el espacio. ¿Cuáles son esas tres cosas que controlamos desde nuestras decisiones? Empezamos a hablar de sabiduría, empezamos a hablar de contexto, empezamos a profundizar en grandes enseñanzas, empezamos a hablar de palabra, empezamos a hablar de religiones, de misticismo y de ciencia también. ¿Cuáles son esas tres cosas que tú puedes persuadir, que tú controlas directamente? Iniciamos por lo primero. En el Cábala se dice que estas tres cosas que controlamos, ¿qué son? Desde nuestra voluntad individual. Las vestimentas del alma. El alma tienes una identidad, el alma tiene una identidad, una imagen, que si bien no es tu alma en sí, sí es la ropa, el atuendo que ella tiene. Que ella se cuelga, que ella se coloca. Habla de las tres vestimentas del alma. ¿Han escuchado eso? ¿Cuáles son esas tres vestimentas del alma? Es lo que usa el alma para que normalmente la gente conozca, o te conozca, mejor dicho. ¿Cuáles son esas tres vestimentas del alma? Pensamientos, palabras y actos físicos. Son las tres vestimentas del alma que nos refiere el Kabbalah. Y precisamente esto de qué habla. Las cosas que controlan tu vida son lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Son estas tres cosas. No controlas la voluntad del otro, no controlas la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿puedes persuadir la voluntad del otro? Sí. ¿Y la de Dios? Sí, pero no la controlas. Entonces, ¿qué controlas en ti? Pensamiento, palabra y acción. Son estas tres cosas que podemos controlar nosotros desde un punto de vista del Cábala. Vamos a verlo de una manera integral y ahora lo veamos desde otra vertiente. ¿Cuál sería esa vertiente? El hinduismo. ¿Qué dice el hinduismo? Vayamos analizando el karma. Han escuchado hablar del karma, me imagino, ¿no? La ley de acción y reacción o la causa y efecto. Que todo lo que hacemos genera una consecuencia, así lo expresa la ley del karma. Todo lo que cosechamos es aquello de lo que sembramos. Ahora, me imagino que han escuchado alguna vez esto, ¿no? Lo que siembras cosecha. ¿Qué karma? O dharma, pero ahorita nos vamos a focalizar en el karma. ¿Han escuchado hablar del karma? Colóquenme en el chat si han escuchado hablar un poco de lo que es el karma, para contextualizarlo. Sí, buenísimo, perfecto. Entonces, estamos bien. Ya hablamos del Kabbalah, de todo el Antiguo Testamento, lo que es el estudio del misticismo abocado al Antiguo Testamento, el Pentateuco. Y ahora hablamos del hinduismo.
que evidentemente son una de las principales también corrientes. Entonces, la ley del karma que dice que karma se puede crear de 3 formas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son estas 3 formas? Miren esta maravillosa coincidencia. Pensando, hablando y actuando. Son las 3 formas de crear karma. ¿Qué quiere decir? Que las 3 vestimentas del alma, que nos refiere el Kabbalah, coinciden con las 3 formas de crear karma que nos hace ver el hinduismo. Pensamiento, palabra y acción. ¿Coincidencia? No lo sé. ¿Le da certeza? Pues creo que son 2 corrientes muy fuertes desde todo este tema del misticismo. Y está de la parte mística y evidentemente tienen credibilidad. Entonces vamos a poner atención simplemente. No creas nada de lo que digo, sino simplemente básate en lo que estamos trabajando hoy. ¿Qué quiere decir? Que hay algo ahí de cierto porque estas 2 grandes corrientes lo tratan. Pero no solo eso. Vamos a incorporar una parte científica, por llamarlo. Vamos a meter la ciencia, que ya en esta era en la que estamos, la ciencia valida toda esa sabiduría ancestral que desde hace tiempo ya se mostraba o se revelaba a la humanidad. Y es la parte de ¿qué? De la psicología. ¿Qué dice la psicología? Una de las partes de la mente, que es la parte del intelecto, es con la que tomamos nuestras decisiones y podemos controlar ciertas cosas. ¿Sabemos que podemos controlar con el intelecto? Esa es la pregunta. ¿Qué creen? Ya lo debes suponer por lo que estamos viendo. ¿Cuál es la parte de esa mente que controla nuestro intelecto? Evidentemente, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Con el intelecto controlamos lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, ya nos vamos a una parte científica, ya nos vamos a una parte más aquí, a la parte física, no tanto desde la parte mística, sino nos vamos a una parte física, lógica, biológica, como quieras verlo. Dentro de todo esto, exactamente, es lo mismo que venimos hablando. Hablamos de ¿qué? De 3 corrientes, de 3 historias, que a través de la mente que elegimos a nuestros pensamientos, lo que decimos y lo que hacemos. Hay una perfecta armonía aquí, hay una perfecta coincidencia. Esta perfecta coincidencia que dice que todo lo que pensamos, decimos y hacemos está alineado. Una, ¿por qué? Por las vestimentas del alma, lo refiere el Kabbalah. El hinduismo que dice la forma de crear karma, y la psicología, de qué podemos controlar nosotros con el intelecto, precisamente sobre estas 3 áreas. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿A qué nos lleva solamente esta fase, esta parte? Si ya salimos de lo místico y pasamos también inclusive a la parte científica, y están presentes estas 3 cosas: pensamiento, palabra y acción. ¿Qué quiere decir? Que nos rigen, estos 3 elementos rigen nuestra posibilidad de permear la realidad. Es decir, de influir, afectar o influenciar dentro de lo que es la realidad que estamos viendo proyectada. Es decir, lo que sucede. Vamos a decirlo desde este punto de vista, simplemente lo que sucede. Entonces, ¿qué tú puedes incidir en el otro? Nada. En el otro puedes persuadir, pero no incide directamente. Pero en el yo, desde un sentido de responsabilidad, ¿qué vamos a hacer? Tu voluntad individual puede controlar lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y ahí nos vamos a focalizar hoy. Ahí vamos a poner atención. Entonces, te voy a pedir algo, te voy a hacer una pregunta y por favor, respóndeme de la mejor manera. Más que de la mejor manera, brutalmente honesto es la palabra. Seamos sinceros, seamos brutalmente honestos. ¿Te parece que controlas todo lo que piensas, controlas todo lo que dices y controlas todo lo que haces? Es pregunta. Voy a ver la respuesta. ¿Te parece que controlas todo lo que dices, todo lo que piensas y todo lo que haces? A ver, no. No, ok. Nep. Ok, yo creo que en mayoría o en unanimidad no controlamos todo lo que pensamos, decimos o hacemos.
Pues yo tampoco. Eso creo que está muy claro. Pero si yo no lo hago, ¿por qué no lo hago? Si viene de mi voluntad individual, si yo tengo una parte del intelecto que influye o persuade todo eso, ¿por qué no controlo todo lo que digo, lo que hago y lo que pienso? ¿Por qué no es así si proviene de mí? Es mi voluntad individual. Yo tengo libre discernimiento y puedo controlarlo. Pero ¿por qué no controlo todo? La gran respuesta. Porque la gran parte de lo que pensamos, decimos o hacemos son actos, es correcto, el inconsciente. El inconsciente ni siquiera somos conscientes de ello, de lo que hacemos. Muchas veces pensamos sin elegir ese pensamiento. Muchas veces decimos algo sin ser consciente de la palabra que estamos diciendo ni del poder que tiene. Y muchas veces hacemos un acto físico sin siquiera elegir estas acciones. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado algunas veces que lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen es de una manera totalmente inconsciente? Después asumimos de forma consciente que fue lo que pasó en algunos de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Gabo, bien. ¿Qué quiere decir esto? Que las tres voluntades, yo, tú y él, solo puedo controlar mi voluntad. Y de mi voluntad solo puedo controlar una parte de mis pensamientos, una parte de mis palabras y una parte de mis acciones. Solo una parte. Nos vamos yendo de lo macro a lo micro. Empezamos así y ahora estamos así. En el punto focal donde voy a poner atención para lograr persuadir la realidad. Es decir, donde voy a influir, poner atención para hacer que sea lo que quiero que sea. Vamos bien hasta acá. Porque la mayor parte es controlada, ¿por qué? Por mi inconsciente. Y está regido, ¿por qué? El inconsciente, ¿por qué está regido? Por las memorias, por las historias, con lo que me identifiqué a lo largo de mi crecimiento, a lo largo de mi vida, la imagen que creé de mí a través de la percepción que me decían otros de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que el control, y ojo con esta frase, el control de mi realidad hasta ahora se la entregué a otros. El control de mi realidad hasta ahora se las entregué a otros. Siempre y cuando yo me mantenga en la historia, en la memoria, en lo que aprendí, en lo que sé, con lo que me identifiqué, mi realidad no es mi realidad, sino estoy entregando mi realidad a otro. ¿Se entendió esta parte? Rodo nos escribe acá, ¿es posible que yo pueda decir, que yo pueda decidir mi inconsciente? Tenemos que preguntarle a Freud, pero más allá de meternos en ese ambiente, no sé si puedas o no puedas. De poder se puede. El tema o la aportación que voy a dar yo no es decidir, sino es otra cosa, lo vamos a ver al final. Precisamente esa pregunta que está haciendo Rodo es el cuestionamiento que abre la posibilidad consciente. Y está maravilloso, Rodo, qué bueno que lo abre. Voy a dejarla hasta el final para contextualizar todo y poder generar una mayor asimilación. Si llegamos al entendimiento, no es suficiente, queremos asimilarlo. El entendimiento es mental, la asimilación es energética y espiritual. Por eso yo prefiero que no entiendan, sino que asimilen. Porque si llegamos al entendimiento, estamos en una primera capa de aprendizaje mental. ¿Cuál es mi intención con estos encuentros y con lo que hago en mi vida y a lo que me dedico, amo y me apasiona? Es lograr profundizar y llegar a un aprendizaje, a una asimilación, porque la asimilación trasciende hasta mi parte energética, hasta mi espíritu, hasta mi alma. El entendimiento se queda en la mente. Entonces, yo quiero trascender esas barreras, quiero trascender ese nivel de aportación. Rosalind, mi esposa,
hasta de nuestros ancestros, vidas pasadas. Importantísimo eso que está diciendo, todo eso está en el inconsciente, es correcto, toda esa memoria, no necesariamente nada más en lo que me dijeron, de lo que me dijo. ¿Por qué? Y hay un tema importantísimo que se suma acá. Mis ancestros, mis padres, todo se va sumando y al final, siempre y cuando sea una forma cíclica, es decir, que yo no rompa ese ciclo, voy a ser yo también co-creador de la misma realidad de otro. ¿De quién? No sé, nos tendríamos que ir en la cadena. Pero si yo no rompo ese ciclo, yo voy a ser co-creador de la misma realidad que no es mi realidad, es la realidad de otro. Me quedé pensando que los movimientos como esquivar un golpe de artes marciales los aprendemos hasta hacerlos de manera inconsciente. Sí, es correcto, porque es un patrón de aprendizaje. Porque el aprendizaje es más profundo, pero ¿por qué lo haces de manera inconsciente? Porque si eso ya genera un desgaste de energía, de atención, ¿qué hace? Ya la mente sola, por su naturaleza, lo asume, lo aprende, lo adopta y lo hace de manera automática para que no tengas que utilizar el consciente para eso. Mientras menos utilices el consciente, esa es la finalidad de la mente. Que la parte consciente, que es la que más energía lleva de nosotros, utilizarla lo menos posible. Por eso ya ve, cuando ocurren actos secuenciales, esto quiere decir esto, lo cargo en el inconsciente, para que el consciente salga de esa ecuación. Por eso, siempre que estés haciendo algo de manera repetida, rutinaria, estás haciendo de manera inconsciente. Ya lo vamos a ver más adelante, pero le diríamos en el acompañamiento para desbloquear el poder creador, estás comiendo de lo muerto, no estás en vida. Entonces, ya vamos a profundizar. Yo quise ser mi madre y no yo misma. Perfecto. E inclusive, ahí no es un tema tuyo, es un tema, bueno, lo hablo yo como padre. ¿Cuál es para mí, desde mi percepción, el mayor error que tenemos los padres? Pretender de manera consciente o inconsciente que los hijos sean nosotros. Y me he cachado muchísimo en eso. Pretender que mi hijo sea yo. Y para mí es el error más grave que hay. Porque consciente o inconscientemente estaría cercenando su ser, su esencia, lo que vino a ser. Entonces, cada vez que me hago consciente, retrabajar, soltar, desaprender la conducta que creo que es y aprender lo que verdaderamente es. Así de simple. Entonces, vamos a profundizar un poco más en el tema. Ok, hablamos de lo muerto. Y si es así verdaderamente, entonces preguntarán muchos, ¿no? Franklin, ¿cómo puedo hacer que suceda lo que quiero que suceda? Esa es la gran pregunta, ¿no? Después de contextualizar todo esto y que nos fuimos desde lo macro hasta lo micro, ahora la gran pregunta, ¿no? Franklin, ¿cómo puedo hacer que suceda lo que quiero que suceda? Esta es la gran pregunta, pero literalmente les digo, calma, calma. ¿Por qué? Ya vamos a ver a fondo todo esto, pero primero debemos contextualizar algo para luego asimilar. Todo esto que estamos viendo ni siquiera es el cómo. El cómo no lo van a encontrar así. Pero estamos viendo un contexto que me permita a mí limpiar, abonar, fertilizar, sembrar un terreno para que puedas asimilar la respuesta que quieres asimilar o la respuesta que quieres encontrar. La respuesta por la cual viniste hoy acá. Así es simple. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? ¿En qué se basa todo esto? Ahora sí, para entrar en materia, ¿no? ¿En qué se basa todo esto? ¿Qué puedo hacer yo para que suceda lo que quiero que suceda? Por aquí Vanessa lo comentó. Por lo que ya vimos, todo confluye en las decisiones que tomamos diariamente. Y estas decisiones, en su mayoría, están hechas de manera que inconsciente, ¿verdad? Fíjense, vayan armando todo el rompecabezas que hemos trabajado hasta ahora. Esas decisiones son de manera inconsciente. ¿Y cómo sé si son buenas o malas? O mejor dicho, ¿cómo hago para tomar buenas decisiones? Porque evidentemente, si queremos un mejor resultado, quizás ni siquiera es necesario que me fije en cómo tomar las malas decisiones.
sino focalizar toda mi atención, mi energía, mi enfoque en cómo puedo aprender a tomar buenas decisiones. Por los resultados me di cuenta. Los resultados ya están. Los resultados son el efecto de la causa. Y esto que nos comparte Perla, perfectamente es la respuesta lógica mental que damos como humanidad. Por los resultados. Perfecto. ¿Sabes por qué? Porque estamos viendo la solución desde un plano de tercera dimensión. Es decir, donde nos rige ¿qué? Distancia y tiempo. Si yo quiero transformar algo, si yo quiero alcanzar algo, lo primero que hace la mente lógica, la mente, es decir, ok, por los resultados, porque me baso, mido y calculo, perfecto. La mente quiere medir. La mente quiere proyectar, inclusive mentirnos en la mayoría de las ocasiones, por no decir siempre. La mente es la que dice, bueno, los resultados, mido, voy corrigiendo, y puede ser que logres cambiarlo. Pero te voy a decir, eso quedó en la vieja era. En esta nueva era, creo que la información, el conocimiento, la conciencia está al alcance de todos, como para que podamos catalizar ese proceso, es decir, podamos hacerlo más rápido, acelerarlo. No movernos desde la tercera dimensión, desde el plano físico dimensional, distancia-tiempo, sino movernos desde un plano supraconsciente, desde un plano de divinidad, de una quinta dimensión, donde ya no nos movemos por los resultados que tenemos, sino movemos por conciencia, por divinidad, por conexión con ese ser superior que habita dentro de mí. Entonces, si quieren tener a través de los resultados, puede ser que consigas soluciones y aprendas a tener buenas decisiones, pero va a ser más tardío. Entonces tenemos que aprender a conectar, señores, a conectar con esa parte divina que habita en cada uno de nosotros para que los resultados sean así, instantáneos. Entonces, bien, seguimos acá. Pueden decir algunos que seguir la intuición, totalmente válido, ¿no? ¿Cómo sé para tomar buenas decisiones? Bueno, no, yo me rijo por la intuición. Perfecto. Hacer lo que siento. Tomar más conciencia, pudiera ser. Desarrollar más mi conciencia, ser más consciente, por decirlo de cierta manera. Y puede ser que sí, puede ser una alternativa, pero hoy nos vamos a ir más profundo. Hoy no nos vamos a quedar en la forma, sino vamos a ir más allá de la forma. Es decir, vamos a ver lo que hay detrás de lo que muestran o perciben nuestros sentidos. Aprender a ver detrás de la forma es algo que es un pilar en esta era en la que estamos. Ver detrás de la forma nos permite conocer energéticamente qué se está moviendo detrás. ¿Qué hay detrás de la forma que estoy percibiendo a través de los sentidos? No quedarme solamente en la información que proyectan a mis ojos, a mi nariz, a mi gusto, a mi oído, a mi tacto. Aprender a percibir lo que hay detrás de eso es manejar energía, es interpretar energía, es darle un sentido de conexión, es darle un sentido más profundo. Entonces, ¿cómo hacemos para ver detrás de la forma? Si hacemos lo que siento, fíjense que aquí están las opciones, ¿no? Por lo que siento, serme más consciente, la intuición y todo esto. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor respondiste que sí a alguna de estas alternativas, y yo estoy seguro que sí. Algunos de aquí dijeron, bueno, no, sí, me muevo por la intuición. Bueno, ¿qué siento yo? Me hago más consciente. Sí, puede ser bastante aceptable. Pero ¿qué pasa? Hacer lo que siento no necesariamente es buena decisión. Y si existe la intuición, estoy completamente certero de que existe, aparte que ya la ciencia lo valida a través de experimentos que están ratificando que la intuición existe, somos seres intuitivos, que evidentemente hay que desarrollarla. Hay que trabajarla para que surja desde la coherencia mente-corazón. Ese es un proceso. Observando dentro y afuera, correcto. Pero para desarrollar la intuición hay que vincular esto. Hay que armonizar en coherencia corazón y mente. Entonces, no necesariamente con lo que yo intuya puede ser la alternativa que me llene una buena decisión. Ejemplo, vamos a suponer que te enojas con alguien y en función de lo que sientes, tomas decisiones. Lo más probable es que esto te lleve a algo peor, les aseguro. Bueno, me ha pasado, no sé si a ustedes. ¿Les ha pasado alguna vez que tienes una rabia, te enojas, te molesta algo y así con ese mismo sentimiento, es decir, lo que estás sintiendo, vas y tomas una decisión?
Muchas la dicen visceral. Esas decisiones, en el mayor de los casos, no son las más acertadas. Exacto, es una reacción y no es una acción. Gran diferencia. Reaccionar no es lo mismo que accionar. Reaccionar es en respuesta con la misma fuerza. Fíjense cómo se cruza la física, inclusive en todo esto. Qué interesante. Por impulso, correcto. El tema, la otra alternativa también que pudiéramos estar teniendo, lo de desarrollar la parte consciente, ¿no? Es controlar la lucidez sobre lo que piensas y dices y haces. Pero en el tener el control sobre ello no quiere decir que sea bueno. Te voy a decir por qué. Hay muchas personas súper conscientes que tienen un alto porcentaje de actos conscientes y un menor porcentaje de actos inconscientes. Pero no por ello toman las decisiones más acertadas. Pueden haber personas que, por el contrario, tengan un bajo porcentaje de conciencia. Vamos a ponerle el número a la conciencia aquí como si fuese medible. Y tienen unas decisiones acertadísimas en la vida. Se presentan los dos casos. Conozco a ambos casos. Entonces quiere decir que no nos podemos regir simplemente por incrementar mi nivel de conciencia. No puede condicionar eso el que yo tenga mejores decisiones. Aquí vamos a hablar con actos contundentes, no con grises, no con medio, sino con actos contundentes que me permitan de verdad generar una transformación en los resultados que estoy teniendo en mi vida, es decir, lo que sucede en mi vida. Entonces, ¿de qué va a depender que tome buenas decisiones? Esa es la gran pregunta. Ahora les pregunto a ustedes, ya contextualizamos todas las posibles respuestas, o las posibles convencionales respuestas. ¿De qué creen que se base esto? Colócalo en el chat. ¿De qué va a depender que tomes buenas decisiones? Voy a leerlos. ¿De qué dependería el que tomes buenas decisiones? De conocerme, sí, forma parte de ello, pero no necesariamente al conocernos nos hace aptos para tomar las mejores decisiones. Porque quizás en ese conocimiento puedo conocer una parte de mí que no es funcional. Conciencia, sí, pero no es suficiente. Ese nivel de conciencia o esa conciencia a la que te refieres es discernimiento entre lo bueno y lo malo. Cuando hablamos de la otra conciencia, hablamos de yo respecto a mi entorno. Es decir, no solamente, no el diablito y el angelito del poder de discernimiento de qué es bueno o qué es malo, sino del ser con respecto al entorno, al ser. Es decir, yo con respecto a mi entorno. Me hago consciente de lo que soy con respecto a lo que es. Esa es la otra conciencia, pero la conciencia únicamente por sí no es suficiente. Forma parte indispensable, pero la conciencia con respecto al entorno, no necesariamente la conciencia de discernimiento. Saber interpretar la realidad va un poco por esa línea, pero para saber interpretar la realidad tiene que ocurrir algo primero. Ahí está Brenda, fue Rodo, perdón. Rodo, saber interpretar la realidad, es correcto. Va por esa línea, saber interpretar la realidad, pero ¿cómo sé interpretar la realidad? ¿Cómo me atrevo a aprender a interpretar la realidad? Ese es el punto. Es lo que tiene que ocurrir antes para yo poder interpretar la realidad. Saber qué es lo que quiero para mí, eso es claridad, primer punto. Saber lo que quiero es indispensable. Saber lo que quiero me da claridad de algo, pero con saber lo que quiero no es suficiente para yo plasmar ese algo. Es el primer punto, estoy claro que es el primer paso. El que no sepa lo que quiere, difícilmente podrá llegar a él, o por lo menos no de una manera potencializada, de una manera directa. Puede ser que llegue por algún bagaje del destino, por decirlo de cierta manera. Estar presente forma parte de, la presencia es un punto indispensable, es una herramienta, la presencia es una herramienta indispensable dentro del proceso para gestar lo que quiero que ocurra. Pero tomar decisiones, estando presente, me permite ver las posibilidades. La elección, hay otro elemento que se integra ahí.
Centrarme en lo que habita en mi interior, permitiendo que fluya. Punto indispensable. Centrarme en lo que habita en mi interior y permitiendo que fluya. Perfecto. Ahora, ¿cómo yo nutro? Y va por ahí. Qué buena reflexión, Rui. Va por ahí. ¿Cómo yo hago que mi interior se capacite para las buenas decisiones? Está perfecto el camino. Fíjate que la forma que está colocando Rui es concentrarme en lo que habita en mi interior, permitiendo que fluya. ¿Qué ocurre? Ese es un paso clave. Pero ahora, ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo persuado que mi interior esté capacitado para elegir de manera consciente la mejor decisión? Debemos dejar a un lado errores pasados y prejuicios, sentimientos. Perfecto. Eso sí, pilar indispensable, dejar de comer de lo muerto. Comer de lo muerto, ahorita le explico un poco, pero es un concepto que manejamos en el acompañamiento para desbloquear el poder creador. Son 11 semanas de acompañamiento y todos los domingos nos vemos. Muchos están acá, por cierto. Gracias por estar acá presente. En ese acompañamiento vemos esta parte, dejar de comer de lo muerto y aprender a comer de lo vivo. En mi caso, vamos a leer a Vane. En mi caso, eso es lo que más me ha costado en esa búsqueda de mi pasión. Perfecto. Pasión habla de espíritu, espíritu habla de propósito, habla de sentido, habla de vida, habla de energía. Aún en esa búsqueda quise escribir. Está perfecto. Bien. Esa búsqueda, quizás esa misma búsqueda es lo que quieres encontrar. Pero bueno, no vamos a irnos más adentro. Quizás la misma búsqueda es lo que quieres. O por lo menos lo que debes. Ya lo profundizaremos más adelante. Vana, deberías estar en el acompañamiento de los domingos porque creo que te lo vas a disfrutar mucho. Nos los vamos a disfrutar mucho. Rui, abandonar el pasado, descrearme. Va por esa línea. Incorpora, Rui, un concepto brutal, descrear. Descrear o desaprender lo que creo que es. Punto indispensable, porque primero hay que desaprender lo que creo que es para aperturarme el espacio a lo que verdaderamente es o una nueva verdad. No necesariamente es lo que es, pero puede ser una nueva verdad para mí. Entonces, punto indispensable, descrear, desaprender lo que creo que es para, no existe vacío, al vaciarme de lo que sé, me aperturo a lo que no sé. Y entra una nueva conciencia en mí. Va por esa línea. Dejar atrás a mis creencias y vivir en el presente. Está perfecto, pero resulta que por temas biológicos requerimos un sistema de creencias. Por temas de 3D, por temas de vida, requerimos un sistema de creencias. Entonces, dejar atrás la creencia está bien, pero no podemos gestar un vacío. Sí, perfectamente podemos sacar las viejas creencias y aperturar el espacio, como bien comenta Rui, descrear y crear, descrear de esas creencias y crear unas nuevas. Pero hay algo ahí que es clave para que esas nuevas estén alineadas con mi nueva naturaleza. Recuerden que la naturaleza es lo que se ha gestado en nosotros desde que nacemos hasta el momento en que estamos, hasta el presente. Esa naturaleza condiciona realidades. Cómo me relaciono conmigo, contigo y con él. Es decir, conmigo internamente, con él, con el otro afuera y con Dios de la parte divina. Entonces, esa naturaleza, tenemos que gestar una nueva naturaleza para permitirnos cambiar la realidad, es decir, crear una nueva realidad. Entonces, bueno, a ver, todo lo que dicen aquí está perfectamente válido y aceptado. Vamos a darle un poquito de forma, nada más. Vamos a darle un poco de... vamos a darle una receta, por decirlo de cierta manera. Bien. Buenas decisiones. Miren esta palabra maravillosa. Buenas decisiones es igual a buena educación. Y no me refiero a qué mal educado eres, a modales ni nada de eso, no. Vamos a ver las cosas más allá de la forma. No me refiero a la educación escolar, no, sistema educativo, no, nada que ver. Estamos hablando de otra cosa, ya vamos a contextualizarlo. Yo me refiero a un término
que le va a hacer mucho sentido en este encuentro y permítanse aperturarse a que quede a lo largo. Me refiero a informarnos mejor. Vamos a contextualizar un poco esto de informarnos, pero quédense con esta imagen, ¿no? Buenas decisiones igual a buena educación. Vamos a contextualizar, vamos a conocer un poco esta palabra de informar. ¿Qué habla? Informar. Formar, del latín formo, no sé si se pronuncia así, me encantaría hablar latín, pero no, la realidad es que no tengo cargado ese programa aún en mi sistema. Formo proviene de molde. Miren todo esto, esto se alinea perfecto hasta con la cuántica. Molde, ¿qué refiere? Con que se fabrica o forma algo. Se llama así principalmente, esto lo estoy leyendo textual, ¿no? Es el concepto textual. Se llama así principalmente el que usan los zapatos para hacer, el zapatero para hacer los zapatos. ¿Saben cuáles son? Esos moldes que están ahí sobre el cual construyen el zapato. Y los sombreros para formar la copa de los sombreros. Esa es la parte de formar, ¿no? Viene del formo y habla del molde. ¿Qué dice? Está muy simple, ¿no? En inglés o en español va por el mismo sentido. Dentro de. Entonces, analicemos. ¿Qué quiere decir? Que la realidad se forma, ojo, aquí, atención, la realidad se forma de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Ley de correspondencia. De Trismegisto, lo que ya han visto las leyes herméticas del 3 veces iniciado, es la segunda ley, es la ley de principios universales de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Es perfecto, así es. Estos principios rigen. ¿Qué quiere decir? Que para yo tener una mejor educación, debo informarme, es decir, debo crear el molde dentro de mí que vaya acorde con la realidad que quiero afuera. Lo voy a decir nuevamente. ¿Cómo aprendo a decidir de mejor manera? Es decir, a tener buenas decisiones. Sencillo. Hacer labor interna, correcto. Debo informarme, es decir, la buena educación, como decía la diapositiva anterior, aquí está. Buenas decisiones es igual a buena educación. ¿Cómo yo gesto una buena educación? Informándome. ¿De qué me voy a informar? Ahí viene el punto de discernimiento. La realidad que estás proyectando en tu vida habla de lo que te estás informando. Así de simple. No es muy complejo. La vida es más simple de lo que creen. Esta es una frase maravillosa que salió frente al espejo mientras cepillaba mis dientes al lado de mi esposa. La vida es más simple de lo que creemos. La mente es la que le pone la dificultad. Le pone esa cerecita en el pastel. ¿Qué quiere decir todo esto? Mejor educación, educarnos mejor. ¿Cómo nos educamos mejor? Informándonos de la realidad que queremos. ¿Qué quiere decir esto? Yo dentro de mí tengo que crear un molde que sustente, que tome la forma de la realidad que quiero fuera. Yo tengo que nutrirme, yo tengo que informarme de la realidad que quiero proyectar. Este es un principio, esto es una casualidad maravillosa. Esto enlaza perfecto con el acompañamiento para desbloquear el poder creador. Por eso fue un tema que dije hoy, tengo que compartirlo porque está maravilloso. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Hasta acá ya hablamos, ya le dimos el contexto y ya dimos la vinculación. Todavía no hemos hablado, no hemos entrado en materia de lo que es este tema. Por eso, trabajándolo, dije, wow, yo no sé cuánto tiempo va. Permítame consultar el tiempo porque a veces no, tiendo a irrespetarlo. Van 2 horas, creo, ¿no?
¿Me confirman? ¿Qué hora es? A ver. 1:20. Vamos bien, ¿verdad? Igual lo voy a respetar, porque si no aquí podemos amanecer si queremos. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí apenas creamos el contexto. Ahora, en la segunda parte vamos a trabajar. Esto nada más para contextualizar. Yo, para hacer que suceda lo que quiero que suceda, debo informarme para elegir de manera consciente. Es decir, decidir tener mejores decisiones. Y mejores decisiones va con respecto a lo que está afuera. Sí, perfecto. Debo cuidar de lo que me informo, es decir, de lo que entra en mí. Fíjense qué bonito esto. Por eso aquí creo que fue Beatriz que decía, no recuerdo, conocer en mi interior, descubrir en mí, está perfecto. Pero hay un factor, y esto se vincula perfectamente con la epigenética inclusive. Hay un factor determinante que es el entorno. Porque ¿qué pasa? Si mi entorno no está alineado con lo que yo quiero crear, ¿de qué me voy a informar? De lo que yo me informe, encuentro adentro. De lo que yo me informe, encuentro adentro. Entonces, si mi entorno no está alineado con la realidad que quiero crear, ¿qué quiere decir esto? Que evidentemente, por más que yo vaya adentro y descubra, no necesariamente voy a descubrir lo que me es funcional para la realidad que quiero crear. Así de simple. Sin mucha complejidad. Así de simple y sutil como es la naturaleza. Tan cierto como que soltamos un grano de algo en la tierra fértil y crecerá de manera sutil y sin ningún tipo de forzar, sin ningún tipo de obligación. Entonces, retomo la frase. La vida es más sutil y simple de lo que parece. La mente es la que lo hace compleja. Querer darle sentido, forma, distancia y tiempo a todo lo que vivimos es lo que lo hace denso. La verdadera creación desde un plano metafísico cuántico, desde un plano no visible, desde un plano energético, desde ahí se gesta todo. Pero resulta que nosotros de este plano de tercera dimensión estamos informándonos, es decir, nos estamos nutriendo de algo. Cuando yo cambio el algo del que me nutro hacia lo que quiero proyectar, lo que quiero crear, dentro de mí voy a gestar la realidad que quiero afuera. El resultado que estamos viendo afuera por ley de correspondencia, como ya lo vimos, como es afuera es adentro. ¿Qué quiere decir? Que yo de lo que me estoy informando habita dentro de mí y de lo que habita dentro de mí estoy proyectando afuera. La humanidad tiene la respuesta en sus manos, señores. Si cambio de lo que me informo, creo una realidad distinta porque mi educación va a estar alineada con lo que sí quiero y por lo tanto voy a decidir de mejor manera. Si la realidad se crea desde las decisiones que tenemos día a día, desde lo que pensamos, desde lo que hicimos y desde lo que hacemos, el verdadero truco para alinear esto, pensamiento, palabra y acción, no necesariamente es trabajarlo desde el pensamiento, palabra y acción, sino veámoslo más profundo. ¿Con qué estoy alimentando? ¿Con qué me estoy informando? Porque de nada vale que yo quiera alinear esto si dentro de mí la educación que tengo, de lo que me informé, está desalineado completamente con lo que yo quiero proyectar. ¿Se está entendiendo esta parte, por favor? Quiero que me retroalimenten. Somos seres que influimos y somos influentes. Es correcto, literalmente. Esa es una constante co-creación que nos involucra a los tres. De yo, de él, de tú y de él. Yo, tú y él. Somos co-creadores de realidad. La gran diferencia, todo aquel que se atreve a empezar a recorrer el camino iniciático, y lo digo ahora con total potestad y responsabilidad, antes lo veía como que no, wow, no señores, en esta era en la que estamos,
cualquier ser humano está en la potestad, en la posibilidad de empezar su camino iniciático. Así de simple. No estoy queriendo que todos puedan ser iniciados. No estoy queriendo decir eso, de ninguna manera. Sabemos que hay algo más allá detrás y que son 144.000, que en estos días estuvimos hablando un poco de esto. Pero no quiere decir que esos 144.000 ya están elegidos. Está el espacio. El elegido es el que se descubra y se elija a sí mismo. Así de simple. Ya no me voy a meter más en profundidad, pero lo que quiero que vean ahorita es que la realidad está ahí a demanda de lo que queramos. El viaje es interno, pero también tenemos que hacernos conscientes de que estamos interiorizando a nosotros, de que estamos metiendo dentro de nosotros. Porque de lo que estamos metiendo en nosotros, estamos encontrando y estamos decidiendo. Fíjense cómo se relaciona. Yo, tú y él. Así de simple. Y después vamos a profundizar muchas cosas en este acompañamiento, en este tema en particular todavía hay contexto. Ahorita que vamos a navegar hacia adentro. Esto nada más es para darle el cimiento. Así que quiero leerlos a ustedes, quiero retroalimentarme de esto. ¿Qué dudas tienen hasta aquí? ¿Qué les ha parecido esto? ¿Con qué se están quedando hasta aquí? ¿Cómo se sienten hasta acá? Quiero retroalimentarme. Gabo dice, lo que me informa es el riego de la semilla. Gabo, ¿cuál es la semilla? Porque si lo que te informa es el riego de la semilla, ¿cuál es la semilla? Porque quiere decir que la atención la debes poner en la semilla. Porque el riego hace crecer la semilla. Era pregunta, me comí el signo. Ah, ok. Ahí me focalizaría yo, Gabo, en cuál es la semilla. Esa sería la pregunta. Lo que me informa no necesariamente es el riego de la semilla, porque si mi semilla va en sentido de algo y de lo que me estoy informando no va en sentido de ese algo, no creo que eso que me informe nutra esa semilla. Por eso no necesariamente lo que me informo nutre la semilla. Pero perfectamente de lo que me informo, bueno, lo dejo con esta pregunta, ¿cuál es la semilla? Ahí el cuestionamiento sería, ¿cuál es la semilla? Entonces, ¿qué les ha parecido hasta acá? Voy a dejar de compartir pantalla para vernos las caras. Todavía no hemos terminado, pero creo que vamos a hacerlo en 2 sesiones. Me motiva a seguir nutriéndome de información que me lleva a tomar mejores decisiones. Buenísimo, Beatriz. ¿Qué más? ¿Con qué se quedan hasta acá? ¿O tienen alguna pregunta? Para ya darle un punto adicional y ya dejar el espacio para que nos encontremos próximamente para la segunda parte de esto. No sé si va a quedar en 2, pero hasta ahorita creo que en 2. A ver. Si alguien quiere participar, abiertamente puede levantar la mano. Si no, pueden escribirlo. Vicenta. Ajá, déjame permitir. Por ahí te llegó un mensaje de solicitar de reactivar tu micrófono, Vicente, y puedes abrirlo. Si lo aceptas. Eso, ahí estás. Es hacer mi propia receta y cumplir con ella. Está buenísimo, Vicenta. Hacer mi propia receta y cumplir con ella. Está perfecto. Ahora, esa receta no parte simplemente, o ¿cómo sería? Imagínense que quieres un pastel, ¿no? Y vamos a poner el término de pastel. La realidad que quiero ver manifestada en mi vida es un pastel. Entonces, ok, ¿cuál es la receta de ese pastel? ¿Y la vida qué es? Ah, es el supermercado. ¿De qué me voy a informar yo en el supermercado? Es decir, ¿qué ingredientes voy a cargar en mi cesta, por decirlo de cierta manera? Sí. Para que prepare toda la mezcla que me dé el pastel. Qué buena analogía, qué sabia. Son las 3 formas.
Es pensarlo, hablarlo y hacerlo. Ok, perfecto, está excelente. Vicenta, tú te incorporaste al acompañamiento, ¿no? Para desbloquear el poder creador. Sí, Buenísimo. Ahí vamos a trabajar mucho más profundo. Te doy la bienvenida. Bueno, ya lo habíamos hablado por WhatsApp, pero te la doy formalmente. gracias, Gracias, gracias Vicenta, igual. por participar. A ver, los leo un poco por acá. Muy cierto, todo esto nos ayuda a ser mejor. Buenísimo, Sofía. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, ya paso a la siguiente diapositiva y terminamos este encuentro de hoy. Ruita, ¿qué quiere y no quiere? Está entre el sí y el no. El no está garantizado, el sí es la posibilidad que tú abres. ¿Qué hay más allá? ¿Más allá de dónde? A ver. ¿Qué hay más allá de donde estamos ahorita? ¿Qué más viene? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Grandes preguntas que aperturan el Universo, muéstrame. Buenísimo, Rui. Te voy a decir, no sé qué hay más allá, pero por lo menos te voy a decir cuál es el siguiente paso. Quizá no hasta dónde vamos a llegar, pero por lo menos a dónde vamos a avanzar. Vamos a Gracias. hacerlo. Ahí está, disculpa que silencié el audio, Rui. Vamos a hacerlo como la metáfora del auto, ¿no? Te voy a decir por lo menos hasta dónde llegan las luces. Sé que más allá hay mucho, pero ahorita te voy a decir hasta dónde llega el campo visual de las luces, por decirlo de cierta manera. Gracias, Franklin. Seguro que sí. Gracias, Rui. Y ahí estaré. Eso, así es. Eso estoy seguro. Quiero ver más allá. Veamos. Buenísimo. Perfecto. Entonces, vamos, le comparto abiertamente de qué trata. Déjame compartir nuevamente acá. A ver. Permítame un segundo. Ahí está. Ok. ¿De qué trata todo esto? Hasta aquí solamente estamos contextualizando de cómo hacer que suceda lo que quiero que suceda. ¿Hablamos de qué? Hablamos evidentemente de todo lo que es la parte, por decirlo de cierta forma, de la voluntad en mí, del otro y la divina. De la voluntad propia, donde puede influir pensamientos, palabras y acciones. Solamente puedo hacerlo desde un pequeño porcentaje de manera consciente, porque la mayor parte lo hace de manera inconsciente. ¿Cuál es el verdadero truco para persuadir ese inconsciente y poder lograr buenas decisiones? Educándonos. ¿Cómo nos educamos? Informándonos de todo aquello que queremos plasmar, es decir, de todo aquello que queremos ver realizado, materializado, concretado, o llámese desde un plano de vista vibracional, densificado. Es decir, cómo elijo esa variable cuántica y la vibro y le creo el molde para que se plasme y se materialice desde este campo denso, físico, visible. Todo esto es para contextualizarlo. Si nos vamos a un punto de vista de cuál es un paso que hace una sincronía maravillosa con cómo vamos a hacerlo, por decir el cómo vamos a hacerlo, pero no el cómo de la vida, ¿no? Sino qué podemos hacer, mejor dicho. Vamos a abrirlo como es la pregunta. ¿Qué podemos hacer para ello? ¿Qué está a nuestro alcance? Es esto. Solamente los voy a compartir, los voy a mencionar un poco de esta estructura, porque esto lo vemos en el acompañamiento para desbloquear el poder creador. Los que no sepan qué es el acompañamiento pueden escribirnos por WhatsApp y con gusto les paso información para que conozcan un poco más de ello. Esto es bueno, inclusive es la sesión que tenemos este domingo, todos los domingos a las 7 de la mañana, hora México. Para aprender a informarme, primero debo desaprender lo que sé. Voy de nuevo. Para aprender a informarme, primero debo desaprender lo que sé, descrear, como lo diría Rui aquí. Porque lo que sé es lo que me hace estar en un estado mental cíclico. Así, ciclando.
Y eso lo vemos en el acompañamiento que ya les compartí, ¿no? Pero nos lleva muchas horas. Explicar todo esto lleva más de 3 horas inclusive. Pero vamos a darle un poco de lo que es esto, una explicación breve. ¿Qué es este cuadro que está acá? Esta es la fórmula de creación, literalmente. Y le estoy aperturando la estructura de lo que es el acompañamiento completo, pero aquí voy a explicarles simplemente cómo lo que pienso, lo que actúo, aquí está alineado con sentimiento, pero hay una vinculación, porque emoción es sentimiento que en movimiento, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿De qué trata todo esto? Lo que yo pienso y lo que yo hago y lo que siento me va a hacer cómo me muevo. En el medio está una elección consciente que está alineado con el nivel de educación, es decir, cómo yo me educo, cómo yo me informo, me hace elegir de manera consciente la variante que quiero en mi vida. Y desde ahí, evidentemente, tener una experiencia de vida distinta. En vez de tener el infierno en la tierra, vivo el cielo en la tierra. Y no crean que el cielo ni el infierno está más allá, señores. La tierra prometida no es que está después de un umbral. La tierra prometida se vive aquí en la tierra. La tierra prometida simplemente es cuando nosotros nos conectamos con nuestra verdadera esencia y nos permitimos vivir el cielo desde la tierra. Estar esperanzado únicamente con que la tierra prometida, no, después que muera voy a llegar a la tierra prometida. Miren, señores, la tierra prometida está dada para que nosotros la creemos desde la tierra, desde este plano. La tierra prometida se vive aquí. La tierra prometida se crea aquí. Que son mundos paralelos, sí, es otra cosa. Pero la tierra prometida la elegimos nosotros desde acá, desde este plano. Entonces, todo esto en alineación gesta un estado mental. Ese estado mental, si tú no te atreves a elegir de manera consciente, no vas a cambiar una experiencia de vida y te vas a mantener ciclando y la realidad que vas a estar proyectando va a ser repetida. En todo momento estamos ciclando realidad. Cuando nosotros nos aperturamos a dejar de comer de lo muerto es lo que está del lado izquierdo y nos hace ver así, chiquitico. Cuando nos aperturamos a comer de lo vivo, es decir, salir de un estado cíclico mental, abrimos el campo de las posibilidades infinitas y empezamos a reconocernos como el verdadero ser grandioso que somos. Esa es la realidad de la vida. Ahora, desde todo esto, ¿cómo yo gesto esto? Simplemente tendremos que correr procesos o sumarte al acompañamiento para que desaprendas lo que crees que es y te apertures a conocer lo que verdaderamente es. Y no porque yo lo diga ni mi verdad ni ninguno de los de aquí, sino para que descubras la tuya, para que descubras tu palabra oculta, que es tu verdad. Y esa es la que decía literalmente que la verdad os hará libre. No es la verdad que ves afuera en el noticiero ni la que te digo yo, ni la que te dice nadie, porque esa verdad es externa. La verdad que verdaderamente te va a liberar es tu verdad oculta, no es la que está a simple vista, sino es la que tienes que trabajar, la que tienes que descubrir, la que tienes que cavar, la que tienes que quitar toda esa basura mental que se ha procesado desde que naciste hasta ahora y poder gestar una tierra fértil para que puedas sembrar ya la semilla de lo que quieres que sea verdaderamente. Ese es el proceso. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Bueno, esto lo vemos en el acompañamiento. Ahora, pero ¿cómo te voy a dar herramientas? Que fue el compromiso con el cual inicié hoy. ¿Cuáles son las herramientas que te voy a compartir? Ya son herramientas puntuales, donde vamos a través de simples preguntas en cada situación de vida, reconocer por qué lo que está ocurriendo o lo que está sucediendo no es lo que yo quiero que sea. Desde la voluntad individual, pero aprender a reconocer también que existe una voluntad del otro que influye dentro de ello y existe una voluntad divina. Entonces vamos a recorrer precisamente ese camino para manejarnos. Vamos a hablar de premio y castigo. Aquí está todo, ya está en la presentación, pero nos vamos a demorar alrededor de, yo creo que unas 3 horas la próxima vez. Aceptarnos, salirnos, cambiar, habla de cómo nos vamos a mover con la energía divina. Esto está brutal. Yo me encanta hacer mapas mentales porque creo que es donde me da mayor entendimiento para compartirlo de una manera simple. Y bueno, señores, nos vamos a ver en una segunda sesión. Algunos sabían, otros no tenían ni siquiera idea de lo que estaba pasando.
los que sean primera vez, lo que es primera vez que se conectan, así suelen ser los encuentros de nosotros. Yo creí que iba a suceder, que esto iba a ser una sola sesión, y la realidad me dijo que no. Que esto hasta ahora va como 2 sesiones. Esto está como la mística del dinero. Es profundo. Cada vez que nos entramos en ello, descubrimos más todavía. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene a las 7. Los que adquirieron el taller, recuerden que tienen el acceso a la grabación. Vamos a procesar todo esto y se le va a enviar el acceso a su área de miembro para que puedan ver la repetición las veces que quieran. Y adicionalmente, nos vemos el próximo miércoles a las 7, hora México, donde vemos la segunda parte. Las sesiones así son así y mejores. Gracias, Beatriz. Bien, primero que nada, antes de que se retiren, por favor, escríbame en unas breves palabras con qué te quedas de este encuentro. 2 palabras simples, ¿con qué te quedas de este encuentro? Para mí es muy importante reconocerlo y que me lo dejes en el chat para retroalimentarme. ¿Con qué te quedas de este encuentro de hoy? Sea cual sea, 2 palabritas ahí muy directas y concretas, pero que me muestren un poco de lo que yo no logro ver. Informarme. Perfecto. Cuestionamiento diario. ¿De qué me estoy informando? ¿Quieres ver de qué te estás informando? Mira tu vida. A veces querer ver de lo que nos estamos informando afuera, desde elegir, no tiene sentido, pero cuando nos vemos la vida, de esto me estoy informando, empezamos a recablear estas neuronas. Muchas gracias, muy edificantes. Gracias, Sofía, gracias a ti por la oportunidad de estar acá. ¿Cuál es la semilla? Con eso se queda Gabo. ¿Cuál es la semilla? Con eso se queda. Pregúntale al subconsciente, Gabo, esta noche antes de dormir. Ahí están las respuestas que ni siquiera nosotros logramos percibir. Gracias, familia. Los quiero, los abrazo. Hoy más que nunca pienso, verbalizo y acciono. Excelente. Gracias, Vane. Me quedo con mi responsabilidad. Perfecto, Perla. Educarme. Gracias, Oneidi. Precisamente de eso se trata. ¿Cómo nos educamos mejor para elegir o decidir de mejor manera la realidad que queremos? Lo que hago, pienso y mi sentir de mi vida. Gracias, Eloísa. Rodo, me construyo y construyo mi realidad. Perfecto, de eso se trata. Bendiciones para ti y los demás. Gracias, gracias. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por conectarse. Gracias por permitirme simplemente servir para ustedes y por aprender de cada uno de ustedes lo que se conectaron hoy. Para mí es de gran valor todo eso. Así que muchísimas gracias. Nos vemos próximamente y nada. Abrazos. Gracias, gracias, gracias.